Buenos días a todos, espero estén muy bien. Les habla Daniela Cárdenas, directora de comunicaciones de la Cámara Colombo-Chilena. Qué pena con ustedes la espera. Tuvimos algunos problemas técnicos, les pido que me confirmen si me escuchan bien. Sí, te escuchamos bien, Daniela. Hola, buenos días. Hola Soledad, perfecto, listo. Entonces agradezco a todos por su espera, a todos los participantes, por su tiempo para poder escuchar a Soledad y a Viviana, quienes nos hablarán sobre la mediación en su empresa, por qué y para qué, diálogos entre Chile y Colombia. Por parte de Chile tendremos a María Soledad Lagos, quien es jefe de mediación de la Cámara de Comercio y Arbitraje chilena, abogada de la Universidad de Chile, con magíster en justicia penal, gestión de la aplicación de la ley. Y por parte de Colombia tendremos a Viviana Romero, quien es jefe de mediación de Goruts Legal, una empresa afiliada a la Cámara Colombo-Chilena. Viviana es abogada de la Universidad Externada de Colombia, especialista en temas de modos de resolución de conflictos. Entonces, pues, muchísimas gracias a todos por su participación, a las expositoras. Y antes de darle la palabra a Soledad y a Viviana, les pido a todos, por favor, mantener cámaras y micrófonos apagados, por favor, para no interferir con este conversatorio. Cualquier comentario o inquietud que tengan, hacerlo a través del chat. Listo, bienvenidas Soledad y Viviana, ¿cómo están? Hola, mucho gusto, buenos días. Hola, buenos días. Muy bien. Acá listas para dialogar con Soledad, con todos. Listo, perfecto. ¿Me podrían confirmar todos si escuchan bien a Viviana y a Soledad? Sí, perfecto, listo. Entonces ahora sí, le doy la palabra a Soledad y a Viviana para que empiecen con este conversatorio y pues nos cuenten un poquito sobre esta charla, de qué vamos a hablar, qué información podremos tener. Bueno, la idea con Viviana es contarles un poco cuál es el impacto, en qué consiste la mediación y de alguna manera cuál es la utilidad de la mediación en el ámbito empresarial. No sé, Viviana, si quieres partir tú. Pues como yo le dejo la palabra a los invitados, pero queríamos más, en vez de hacer una conferencia como que fuera más dinámico, entonces, si quieres hablamos en un diálogo. Perfecto. Para que sea más dinámico, entonces, y para simplemente la idea es que los empresarios que están presentes entiendan por qué hay una urgencia en su empresa de implementar la mediación. No se trata simplemente de un servicio extra o como algo que puede ser una competencia adicional. No, es un servicio que debe estar implementado en la empresa y que hay bastante rezago, en mi opinión, en muchas empresas, o sea, muchas empresas ya en otros países como Estados Unidos, en Inglaterra, inclusive en Japón, en Europa hay bastantes empresas, puedo decir el ejemplo de General Electric, Amazon, que ya tienen implementado este servicio, ¿cierto? Pero, o sea, es un servicio que está ya dentro de la empresa, pero acá en Colombia es desconocido, no es porque no, sino que simplemente hay un desconocimiento. Entonces, Soledad, te quería, pues, digamos, como para lanzar este diálogo, preguntar por qué consideras que es importante la mediación, partiendo como de la definición para que Perfecto. los empresarios... Perfecto. Es súper importante comprender en qué consiste la mediación. Lo primero, porque generalmente todos los que estamos tratando de impulsar la mediación en América Latina, lo primero que tenemos que explicar es en qué consiste. En términos generales, los sistemas resuelven los conflictos a través del mecanismo juicio. Es lo que todos conocemos, es el mecanismo más utilizado generalmente en Latinoamérica.
Y no obstante, hay consagraciones, como por ejemplo en el caso de ustedes de la conciliación, donde un tercero propone bases de arreglo. En general, el diálogo como espacio de resolución de conflictos es poco utilizado. Sin embargo, hoy en día estamos viendo que la conflictividad en los países y en las sociedades cada vez va aumentando y no podemos judicializar todo. No podemos de cada conflicto generar un proceso de lato conocimiento largo, costoso, engorroso. Y por lo tanto vamos a tener que empezar a implementar y empezar a utilizar mecanismos más acotados que trabajen en torno a la confianza y que de alguna manera generen un espacio de comunicación. Hoy en día la mediación se está viendo como un mecanismo de alguna manera eficiente, porque lo que está sucediendo es que de alguna manera estamos como, no sé cómo se dirá en Colombia, pero en Chile hay como una olla a presión, en términos generales, muchas conflictividades están en un minuto que explotan, y por lo tanto es necesario abrir estas ventanas, generar estos espacios de diálogo. Ahora, la empresa no es ajena a esta realidad. En Chile, por ejemplo, cuando fue el estallido del 18 de octubre, nosotros tuvimos una problemática importante cuando se le preguntaba a las personas, bueno, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué hay tanta conflictividad? La gente decía, bueno, tiene que ver las autoridades, tienen que ver las empresas, tienen que ver los políticos, en fin. Es decir, en términos generales, quienes son actores en la sociedad son los que van a tener que generar estos espacios de diálogo. ¿Ya? Y por eso es la necesidad de ir incorporando la mediación. ¿Qué es la mediación? Es un espacio de diálogo en el que a través de un proceso comunicacional, un tercero imparcial ayuda a las partes a resolver un conflicto. Es decir, este tercero no es que le vaya a decir a una parte u a otra que tiene la razón. Lo que va a hacer este tercero es ayudar a las partes a resolver un conflicto, ayudarlas a comunicarse, ayudarlas a conversar, algo que a veces no podemos hacer tan bien directamente. Esa es la diferencia entre la mediación y la negociación. En la negociación dos partes directamente o más partes se relacionan, en cambio en la mediación hay un tercero que les ayuda, que tiene competencias y que tiene formación para poder ayudar a otros dos o a otros tres o a otros cuatro, en fin, a resolver un conflicto. Y se añade valor a la solución, porque generalmente cuando yo participo en la solución de un conflicto, adhiero a esa solución. Si ustedes analizan, por ejemplo, las tasas de cumplimiento de las sentencias en todos los países, en general hay un alto porcentaje de incumplimiento de las sentencias judiciales. En cambio, si uno analiza los cumplimientos de los acuerdos en materia de mediación, hay un alto cumplimiento de los acuerdos. La excepción es el incumplimiento. ¿Por qué? Porque las partes han participado en el proceso de mediación. Y la verdad es que la empresa se vincula con consumidores, con cocontratantes, con proveedores, con la comunidad, en fin, la empresa se relaciona con muchos otros agentes. Por lo tanto, lo que ha pasado en Chile o lo que uno a veces ha visto es, bueno, ¿cómo la empresa va a conversar con la comunidad si muchas veces le cuesta conversar con un cocontratante? Nosotros estamos viendo a veces que los mismos contratos, cuando se debe establecer una cláusula de mediación o se debe establecer un espacio de diálogo para resolver los conflictos, hay partes que dicen, no, yo no dialogo, nos vemos en tribunales. Y la verdad es que ese ejercicio está saliendo caro, por decirlo en buenas palabras. Ese ejercicio está siendo poco eficiente porque se producen externalidades negativas, se produce descrédito y lo más importante, que en el ámbito empresarial es relevante y en las relaciones comerciales es relevante, se produce un deterioro de la confianza. Y ese deterioro de la confianza lo que va haciendo finalmente es mermar las posibilidades de negocio. Eso, Viviana. Muchísimas gracias. Yo a lo que acabas de decir, tienes mucha razón. Digamos que
en el ámbito de la empresa, lo más importante es guardar esa relación comercial. Precisamente una empresa vive de su goodwill y de sus relaciones, ya sea con sus asociados o con sus clientes, con sus proveedores. La mediación lo que hace, en ese mismo sentido que tú expresabas, es llevar a los empresarios, sea la parte, cualquiera parte de la cadena de producción, a que tengan esta cultura de diálogo. Eso es una implementación de una cultura de diálogo que evita lo que tú dices, ir a un tribunal judicial o a un tribunal de arbitramiento. Hay que tener en cuenta que acá en Colombia, supongo que en Chile también, hay una proliferación de estatutos societarios que llevan cláusulas compromisorias, que los envían directamente a un tribunal de arbitramiento. Y la verdad que los abogados, tal vez por desconocimiento de estos sistemas de modos de resolución de conflictos, no acuden a ningún otro tipo de solución de conflictos que también existen y que también pueden ser reconocidos. Si bien acá en Colombia, para hablar del sistema colombiano, se reconoce la conciliación en la ley 640/2001 y se reconoce como el sistema que debe ser implementado y que está adscrito a los centros de conciliación en derecho, o también hay conciliación en equidad, pero en el caso de las empresas, en el caso societario, se va a un centro de conciliación donde están conciliadores adscritos a ese centro. Si bien existe ese método, el día de hoy quisiéramos presentar un método que es diferente de la conciliación, debe diferenciarse, que es la mediación. Y la mediación en empresa no está esperando que pase el conflicto, tiene una función más bien preventiva. Usted puede prevenir los conflictos en su empresa y no esperar a que pase el conflicto para hacer una solicitud en el centro de conciliación, esperar a que le aprueben la solicitud, pagar el monto correspondiente, un porcentaje correspondiente al monto de su conflicto. Nosotros lo que proponemos con la mediación es, está en su empresa, hacer un estudio sucinto de su empresa, es decir, que no es algo generalizado, simplemente una conciliación que un día van las dos partes a solucionar ese conflicto. No, lo que hacemos nosotros es estudiar un diagnóstico de cuáles son los conflictos que se presentan o se pueden presentar en la empresa para intervenir en ese caso y después generar todo un sistema integrado de resolución de conflictos que está en su empresa. Entonces, hay mediadores que pueden estar en su empresa. Yo quisiera, digamos, con esta digamos, introducción, presentarles unas cifras de un informe, porque es importante saber cuánto le cuesta a la empresa el conflicto, ¿cierto? Porque generalmente los empresarios esperan a pagar un bufete de abogados una vez tienen el conflicto. Un bufete de abogados que le va a cobrar un porcentaje al comienzo, después le cobra un porcentaje dependiendo del proceso y que, bueno, le sale bastante costoso. Entonces, en lo que más se invierte en la empresa, sí, no lo creemos así, pero este informe que sacó el Instituto de Oakland, California, Human Capital Report, se llama el informe, How Much is Conflict Costing to You, que lo sacó en 2007, sacó tres porcentajes importantes. Dice, 40% de los conflictos se dan entre los empleados, 5% de las empresas dicen no tener conflictos, que eso es imposible, y el resto se va en litigios. Entonces, acá vi un reporte, acá en Colombia, más o menos al año, las empresas están gastando 24 millones en pagando abogados, ¿vale?
con la mediación lo que estaríamos haciendo es prevenir que esos conflictos vayan a un tribunal. Entonces, esta función preventiva de la mediación es importante y va a ser un acompañamiento al Departamento de Recursos Humanos. No es como un servicio adicional, sino un acompañamiento. Hay, acá te expreso una pregunta. ¿Cuáles serían como los conflictos, los tipos de conflictos que podemos encontrar en la empresa y cómo puede la mediación solucionar estos, o no solucionar, pero cómo puede ayudar a encontrar una solución a esos conflictos? Perfecto. Yo precisar un tema, en términos generales, lo que se evalúa o lo que se considera hoy en día adecuado es que el mecanismo de solución de alguna manera converse con la naturaleza del conflicto, converse con la cuantía del costo asociado al conflicto y converse con la relación entre las partes que están en conflicto. Por lo tanto, para clarificar un poco, la idea es que el juicio o el arbitraje sea la última ratio, es decir, que operen distintos mecanismos antes de llegar al juicio y que lo que tenga que llegar a juicio sea lo más acotado, es decir, que no todo llegue a juicio. Es importante entender esto porque generalmente la mediación y la conciliación y todos estos mecanismos en algún momento se entendieron como alternativos, ¿ya? Sin embargo, hoy en día lo que se habla es de mecanismos adecuados, no es que esto sea una cosa u otra, sino que la idea es que vayan operando de manera secuencial, uno en pos del otro. En Chile, para contextualizar un poco, el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago viene realizando procesos de mediación desde el año 97. Nosotros ya hemos realizado más de 300 mediaciones y ahora, con ocasión de la pandemia, lanzamos un programa de 1000 mediaciones gratuitas. 1000 mediaciones gratuitas online, 100% online, y para eso suscribimos un convenio con el Colegio de Mediadores y estamos desarrollando estas mediaciones para empresarios pequeños, grandes, medianos, conflictos hasta 3.000 UFs. En términos generales, la empresa tiene que resolver conflictos que tienen que ver con sus co-contratantes, que son conflictos civiles y comerciales. Ahí hay todo un nicho y lo importante es que las relaciones comerciales ahí también vayan impregnadas o tengan que ver o conversen con ciertos principios de la negociación y de la mediación. Lo que uno ve muchas veces es que los contratos que se generan en las empresas están como copy-paste, así, cortados, pegados, no se les incluye nada más, hay a veces un ejercicio deficitario en cuanto a regular en el contrato bien la relación con la otra parte. Por lo tanto, ya ahí tenemos un ámbito que tiene que ver con lo civil y lo comercial. Otra posibilidad tiene que ver con Vivi. Yo creo que vas a tener que silenciar tu micrófono, porque está haciendo... Y otro campo tiene que ver con los conflictos organizacionales, con lo que sucede al interior de la empresa, y ahí nos encontramos con una variedad de situaciones que se deben resolver al interior de la empresa y está vinculado más a lo organizacional. Ahora, hay otros mecanismos que también podrían operar en materia organizacional, por ejemplo, la facilitación. La facilitación también es un mecanismo que podría operar al interior de la empresa. Y otra área tiene que ver con los conflictos que se suscitan con la comunidad. Es importante entender que hoy en día, cuando hablamos de sostenibilidad vinculada a las empresas, derechos humanos vinculados a la empresa y en general las directrices de la OCDE, estamos hablando también de incorporar la mediación. Es decir,
hace unos años atrás entendíamos que la sostenibilidad era, no sé, cuidar el medio ambiente, plantar arbolitos, en fin, usar bolsas que no sean de plástico, y entendíamos que eso era. Sin embargo, hoy en día la sostenibilidad también tiene que ver con el diálogo con la comunidad y con mis cocontratantes. Yo no sé si ustedes conocen las empresas B. Las empresas B son empresas que son amigables con el medio ambiente, con la comunidad, y que de alguna manera intentan recoger todos estos principios, y por lo tanto también incorporan la mediación como mecanismo de resolución de conflictos. Y por lo tanto, desde esa perspectiva, la verdad es que son infinitos los conflictos que se presentan en la empresa, y la idea de la mediación es que opere como el primer mecanismo. Si esta mediación no funciona, bueno, tendremos que ir a mecanismos de alguna manera más coercitivos, por decirlo de alguna manera clara. Entonces, la mediación tendría que ser el primer peldaño en la solución. Y efectivamente, como dice Vivi, tiene que ver con una lógica preventiva. ¿Por qué? Porque en la medida que las personas participen en un proceso de mediación, aprenden respecto de las causas, o aprenden respecto de las acciones que me llevaron a vivir ese conflicto. La idea de la mediación es que, como yo participo en el proceso de mediación, entiendo qué fue lo que sucedió y tomo medidas para que eso no vuelva a suceder nuevamente. La mediación en general nos da una buena perspectiva de cómo está funcionando la empresa. Una empresa que tiene muchos casos, una empresa que tiene mucha judicialización, lo más probable es que tenga que replantearse o tenga que focalizar la mirada respecto de qué es lo que no se está haciendo bien, porque esos juicios pueden ser evitables en la medida que yo tome medidas correctivas o preventivas para no estar en la misma situación. Eso, Vivi. Muchas gracias, Soledad. Además, como tú dices, o sea, el costo más grande para una empresa, yo creo, es la pérdida de credibilidad. Precisamente, ¿sí me están oyendo? Espero. Sí, te estamos oyendo. El índice de conflictividad o el índice de litigiosidad, porque la conflictividad es diferente, digamos que conflictos es inherente a las mismas relaciones de trabajo, a las mismas relaciones humanas. El conflicto no se puede obviar, ¿no? O sea, no se puede, bueno, vamos a evitar los conflictos, no, vamos a gestionarlos de una forma diferente. Pero el índice de litigiosidad de una empresa le puede hacer perder su goodwill. Entonces, si usted contrata abogados y tiene muchos procesos, digamos que una persona no quisiera ya tanto contratar porque sabe que hay un índice de litigiosidad bastante alto. Entonces, en esto de la tipología de conflictos que se pueden presentar, o sea, vemos que en Chile hay un avance mucho más, digamos que hay ya una experiencia de mediación que lleva años, como nos expone desde el 97, se ha empezado a implementar este tipo de procesos. Acá en Colombia, si bien los modos de resolución de conflictos empezaron desde los años mismos 70 en la institución de la conciliación, la mediación, y sobre todo en empresa, no es algo que, repito, no es algo que haya sido implementado. Pero bueno, viniendo a la tipología de conflictos, se puede presentar, por ejemplo, esos conflictos que mencionabas entre los socios. Entonces, los más recurrentes es la repartición de utilidades, ¿no? Porque lo que nos duele a veces pues el dinero o el aporte de capital. Entonces, en esos conflictos societarios que requieren la confianza, precisamente una sociedad está constituida por la confianza, la mediación es un elemento muy importante
que puede ayudar a los socios, ya sea a la liquidación de la empresa, si de verdad no se entienden, si hay, en ese proceso de liquidación puede intervenir la mediación y sus efectos son reconocidos porque van a tener los efectos de la transacción, ¿vale? Son acuerdos que terminan por un acuerdo de transacción. No sería como un acuerdo de conciliación, sería un acuerdo de transacción que tiene efectos jurídicos de cosa juzgada, presta mérito ejecutivo, que quiere decir eso, que no se, después de, es como decir una sentencia. Después de eso no se puede volver sobre el mismo litigio, aunque siempre está la opción de ir al juez después, si no se cumple ese acuerdo. Eso para decir como los efectos. En los conflictos, por ejemplo, entre las filiales de una matriz extranjera, se presenta mucho, no sé si ha tenido casos de mediación intercultural, una empresa extranjera que contrata empleados o que tiene socios del país local, se presentan muchas diferencias culturales. En ese caso, la mediación también puede intervenir. Y lo bueno es que, por ejemplo, también ya externo a la empresa, conflictos comerciales, en contratos comerciales, estuvo, yo no sé si en Chile se implementa, o Chile haya adherido a la Convención de Singapur. En la Convención de Singapur lo que se hace es una armonización de la mediación y de los efectos de la mediación para que cuando se encuentren dos empresas que se encuentran en diferentes países puedan terminar a través de un acuerdo de transacción que tiene efectos jurídicos si han adherido los países y se puede ejecutoriar, tiene fuerza ejecutoria. Entonces, con esta Convención de Singapur, lo que se quiere es que haya una armonización de esos sistemas de mediación. Por ejemplo, cuando se trata de una sociedad local con una extranjera, hablando como de conflictos que se presentan fuera de la empresa, entre empresas. Ya, volviendo a los conflictos que se presentan en la empresa, los conflictos que tú mencionas, laborales, los conflictos laborales, o pueden ser organizacionales también, o pueden ser ya conflictos de despido. Inclusive en esos conflictos, mucha gente, tuve un caso hace poco, un señor que fue despedido y que, bueno, y que simplemente dijo, pues yo voy a demandar, porque esta liquidación que me están dando no me parece, no estoy de acuerdo con esta liquidación. Finalmente, ¿cómo se terminó ese caso? Por un acuerdo de transacción, porque se dio cuenta el señor que si se iba a un proceso se iba a demorar 3 años y además no se sabe si va a ganar o no. Eso es lo otro. Otra ventaja de la mediación es que usted siempre gana. ¿Por qué? No porque siempre salga con el acuerdo que usted quiere, sino que porque usted pudo expresar lo que necesitaba. Gana porque pudo generar un diálogo con el otro y que si ese acuerdo no se cumple, de todas formas, usted puede ir al juez. En cambio, cuando usted va al juez, no tiene la certeza de ganar o no tiene la certeza de ganar ese juicio, pero sí ya le está pagando al abogado, ya está incurriendo en costos legales. Entonces, esa es una de las ventajas que podemos decir de la mediación. Y en conflictos, por ejemplo, que ahora se presenta mucho, para adicionar a lo que tú hablabas, conflictos de insolvencia. O sea, ahora se presenta mucho, pues, hablo de la crisis del COVID. Entonces, la mediación también puede ayudar ahí. Entonces, ¿cómo puede ayudar? Por ejemplo, generando acuerdos. Acá sale un decreto, el decreto 560 de 2020, que es una continuación, digamos, pero temporal y simplemente especial para el caso del COVID, para las empresas que quieren reorganización empresarial.
o necesitan, no es que quieran, necesitan reorganización empresarial para hacer una gestión de sus deudas y que se declaran en insolvencia, pueden adherir a este decreto, que es temporal, como digo, es un régimen especial, dura 2 años, y la mediación que puede hacer, ayudar a gestionar esas deudas con los acreedores e inclusive a generar acuerdos, porque el decreto remite a acuerdos. Entonces nos damos cuenta que la misma ley está haciendo referencia a modos de resolución de conflictos. Es decir, que primero debe pasar, porque normalmente en una empresa se deja todo, no, pues que lo resuelva el juez. Ay, pues para eso vamos a pagar unos árbitros. Pero finalmente nos damos cuenta que la misma ley, en este caso el decreto 560/2020, está remitiendo a los acuerdos de transacción o acuerdos entre las partes, entre acreedores y una empresa deudora. Entonces, ese es otro tipo de conflicto donde la mediación puede jugar un papel importante. Entonces, miremos que la utilidad de la mediación es bastante extensa. Soledad, para preguntarte otro, digamos, hablando del COVID, ¿no? Porque es un tema de actualidad, es un tema del que debe hablarse. No sé si tienes algún ejemplo de crisis en la empresa en la cual la mediación ha podido intervenir. Sí, bueno, la verdad es que con el COVID la mediación ha adquirido bastante realce, porque la regla general es que todas las relaciones contractuales o una gran mayoría de relaciones contractuales tienen que revisarse, ¿ah? Y los contratos se están modificando, ¿ah? Evidentemente, y esto es importante tenerlo presente, los operadores en general en el ámbito comercial, aun cuando no lo creamos, no están capacitados en negociación colaborativa, ¿ah? Cuesta mucho que logren ponerse de acuerdo, ¿ah? Todavía, y en general se trabaja algo como bien competitivo, y si yo no logro lo que quiero, no seguimos conversando, ¿ah? Y de alguna manera prima el que tiene más poder. Sin embargo, en esta situación de COVID estamos todos medios afectados, porque se está produciendo un efecto en cadena, ¿ah? En términos generales, aun cuando el caso fortuito esté regulado en cuanto a riesgo en el contrato, lo que está sucediendo es que muchas empresas proveedoras de servicio, dado que están paralizadas durante mucho tiempo, cuando vuelvan a la normalidad, no lo van a poder hacer, ¿ah? No lo van a poder hacer. Aun cuando el caso fortuito deban soportarlo ellas, no lo van a poder hacer porque no van a tener espalda económica. Es decir, en este momento, aun cuando los riesgos y esté claro quién debe soportar el peso del caso fortuito, se hace necesario renegociar, porque hay muchas empresas de menor tamaño, proveedoras, cocontratistas, que no necesariamente van a poder soportar el peso del tiempo sin producir, ¿ah? Por lo tanto, en este espacio, y dado que la capacidad de negociación no está instalada dentro de los operadores, la mediación está sirviendo para generar ese espacio. Ahora, la problemática está en que cuando nosotros hablamos de diálogo y no ponemos a disposición de las personas el mecanismo, es un concepto absolutamente vacío el diálogo, porque la mediación es un espacio de diálogo, pero es un espacio de diálogo como bien técnico, ¿ah? Porque cuando yo digo, no, que la gente converse, que la gente dialogue, y bueno, ¿y cómo lo hace? ¿A través de un juicio? No, bueno, no, pues no va a funcionar ahí, porque el juicio no es un espacio de conversación, el juicio es un espacio de enfrentamiento, un espacio de controversia, es un espacio de argumentación y contraargumentación, y técnicamente es un espacio posicional, ¿ah? En el juicio el día 1 yo digo una cosa y el día 500 digo la misma, ¿ah? Me mantengo siempre en lo mismo. En cambio, la mediación es un espacio de diálogo en donde yo parto diciendo alguna posición rígida, antagónica a la del otro, y finalmente el mediador indaga en lo que está detrás de esa posición, en los intereses, en el por qué usted
quiere resolver este conflicto? ¿Qué es lo que usted necesita? ¿Ah? ¿Con qué usted diría, bueno, valió la pena sentarme a conversar ante un tercero imparcial? Entonces, en este momento, el mediador está de alguna manera generando esta posibilidad de que las partes se sienten a conversar y logren un acuerdo. Es importante tener presente que generalmente la gente cree que los acuerdos tienen que ver con solo la voluntad, pero la verdad es que la mediación es un ejercicio de reflexión sobre la conveniencia de llegar a acuerdos. La mediación tiene etapas, es un proceso. Importante tenerlo claro. Y en la primera etapa vamos a transitar de estas posiciones rígidas a nuestros intereses, a los verdaderos deseos, motivaciones de lograr un acuerdo. Por ejemplo, mire, ¿sabe qué? Yo siento que yo no tendría que pagarle nada a usted porque este caso fortuito, en este caso debe soportarlo usted. Sin embargo, no me sirve que cuando yo le diga vuelva a las obras, porque se levantan las cuarentenas y se levantan las prohibiciones, usted esté quebrado. A mí no me sirve eso. Yo necesito que cuando se levante todo esto, usted me vuelva a prestar el servicio para que a su vez yo pueda poder terminar, por ejemplo, mi obra, si estamos hablando, no sé, en materia de construcción. Entonces, cuando se develan esos intereses, tenemos que analizar los criterios objetivos, estándares independientes de la voluntad de las partes que introducen razonabilidad en el conflicto. La normativa, los costos, en fin. Y luego tenemos que analizar las alternativas, es decir, ¿qué pasa si en esa mesa de mediación no logramos resolver el conflicto? ¿Cómo logro mi interés fuera de la mesa de negociación? ¿Cómo hago, por ejemplo, que una vez que usted esté quebrado me cumpla el contrato? No me lo va a poder cumplir, por lo tanto no tengo tantas alternativas. Claro, voy a tener que ir a un juicio para demandar los perjuicios, pero yo lo que quería era cumplir el contrato. No quería que se resolviera en una de perjuicio. Entonces, ¿vale la pena conversar? Sí, vale la pena conversar. Y recién ahí el mediador plantea a las partes, bueno, ¿qué se les ocurre? ¿Cómo resolvemos este conflicto? La mediación es un proceso. Y en esta instancia de crisis, y de crisis que independientemente de que se empiecen a levantar las cuarentenas, la verdad que mientras no tengamos vacuna, vamos a estar un largo rato en un proceso, en un estado de incertidumbre, por decirlo de alguna manera. Muchas relaciones comerciales van a tener que replantearse. Y esa es la labor que realiza el mediador. Ahora, lo importante es que este mediador tiene que ser imparcial para poder intervenir en un conflicto. La mediación también trabaja con el principio de la confidencialidad. Todos los procesos hoy en día tienden a ser públicos, la mediación es la gran diferencia entre la mediación y la conciliación es que en la mediación el mediador no propone bases de arreglo. Las propuestas de arreglo salen de las partes. El mediador invita a las partes a que ellas digan cómo se soluciona este conflicto. El mediador no propone bases de arreglo. Y un principio fundamental de la mediación es la igualdad. En los juicios se habla de la bilateralidad o de la igualdad de armas. ¿Qué significa esto? Que ambos tengan el mismo plazo de días para hacer valer sus derechos, las mismas acciones, en fin. Sin embargo, puede ser que una parte tenga el mejor abogado de la plaza y la otra parte tenga el peor abogado de la plaza. ¿Están en igualdad? No están en igualdad. En cambio, en la mediación, la igualdad tiene que ver con la información. Las partes tienen que tener la información para tomar decisiones, y el mediador siempre tiene que ir chequeando de que ambas partes cuenten con la información necesaria para resolver un conflicto. Y además en la mediación prima el protagonismo de las partes. Qué importante es esto porque en sede judicial uno le otorga poder o mandato a un abogado y uno desaparece para el proceso. Los juzgados civiles no ven personas, ven abogados, por decirlo de alguna manera. Entonces, en los procesos de mediación, los protagonistas son los involucrados en el conflicto que son asesorados por sus abogados, acompañados por los abogados, pero los protagonistas tienen que ser los que están involucrados en el conflicto. Por lo tanto, muchas veces pasa que uno está en una mediación comercial y de una empresa y llega el gerente de la empresa y el conflicto se resuelve en, no sé, media hora.
Y en otros casos, cuando va solo el abogado, nos demoramos un poco más, el abogado tiene que informar, en fin. Entonces, la razón de la comparecencia personal y la razón del protagonismo de las partes es que precisamente los directamente involucrados conocen su negocio, saben cuáles son sus intereses y tienen muy claro hasta dónde quieren llegar, y por lo tanto es mucho más fácil la resolución. Así que yo creo que en tiempo de pandemia esto va a prosperar. Aprovecho también de contarles, nosotros en el Camp Santiago estamos lanzando ahora una plataforma de ODR, Online Dispute Resolution, en materia de conflictos de consumo. Se va a hacer acá en Chile un Cyber Day de compras electrónicas, 31 y 1 y 2 de septiembre, y ya las empresas están adhiriendo, se está haciendo el piloto y estamos creando una plataforma en donde hay una etapa de negociación asistida y luego hay una etapa de mediación para resolver los conflictos con los consumidores, porque pareciera ser que comercio online, que ya iba siempre en alza, con esto de la pandemia ya creció, y parece ser que se va a quedar un buen tiempo, y por lo tanto, si ese campo de negocios quiere expandirse aún más, tiene que resolver los conflictos que se van generando. En general, la mediación trata de trabajar de manera virtuosa, y por lo tanto, ir resolviendo los conflictos va a generar que las empresas puedan desarrollar de mejor manera su labor. Por lo tanto, tener esta herramienta de alguna manera permite que vayamos creciendo, pero de manera amigable con nuestros usuarios, con nuestros cocontratantes, con nuestros proveedores, con la comunidad. Tenemos que ir resolviendo los conflictos que se generan, y yo creo que con crisis sanitaria con mayor razón es importante esta labor del mediador. Gracias, Soledad. Tú mencionabas esa importancia de estructurar el proceso de mediación. Es decir, que normalmente lo que se hace en la conciliación es, por ejemplo, que van las dos partes y llegan donde el conciliador hay veces, o la mayoría de veces, no conoce la empresa, no conoce ni siquiera el conflicto, sino se sienta a escuchar a las dos partes. Digamos que es otro tipo de proceso que no está mal, pero con la mediación yo quisiera, resaltar eso que tú hablabas del proceso que se estructura, porque es todo un proceso que lleva a las partes al diálogo y no empieza por una reunión donde llegan las dos partes a chocar muchas veces, no han dicho lo que necesitan, no han hablado de sus intereses, sino de sus posiciones, ¿cierto? Ellos empiezan diciendo su posición y partimos de ahí, pero no se sabe detrás de esa posición qué necesita. Muchas veces en las empresas, no sé, el proveedor necesita, por ejemplo, un tipo de suministro diferente, el comprador necesita un tipo de pago diferente. No sabemos cuál es el interés, pero ellos parten simplemente de alguna posición. Entonces, este proceso estructurado de la mediación comienza, hay como 5 etapas que quisiera resaltar para que nos demos cuenta que esto de verdad es todo un proceso que estudiado, ¿no? No es simplemente un diálogo, como tú lo decías, bueno, vamos a dialogar, vamos a sentarnos a dialogar. No, es un proceso estructurado. Empieza, por ejemplo, se estructura la mediación cuando hay un conflicto. Estoy hablando de ya una mediación cuando hay un conflicto. Hay otro tipo de mediación que es la preventiva, de la que vamos a hablar de pronto más adelante. Entonces, cuando uno se sienta a hacer la entrevista con una de las partes, entonces uno escucha y va destacando cuáles son sus reales intereses, ¿no? Digamos que más allá del simplemente escuchar. Sí, uno escucha, pero se utiliza la escucha activa. Es decir, que a raíz de que vamos escuchando, vamos entendiendo qué es lo que necesita realmente esa parte. Después
se escucha a la otra parte, digamos en una segunda etapa, se escucha a la otra parte separadamente. No es que, listo, llegan los dos y a bombardearse, no, sino que se escucha a la otra parte. No es una reunión conjunta, son entrevistas separadas, privadas. Y una vez hecho esto, se hace un diagnóstico de lo que podría llegarse a ser la solución del conflicto. Después, sí entramos a una reunión, digamos, plenaria o conjunta, donde sentamos a las dos partes una vez ya los ánimos han estado calmados, se ha establecido realmente cuáles son los intereses, y después pues se llega a una solución que, como he dicho antes, tiene los efectos de la transacción. Es un acuerdo de transacción, y que es muy importante tener en cuenta este procedimiento, este proceso, que no es forzosamente así. El mediador tiene libertad para estructurar su proceso, pero que es importante. ¿Por qué? Porque ese mediador va a conocer la empresa. O sea, estamos hablando de mediación en la empresa. Cuando usted va a la conciliación, a un abogado que no conoce su empresa, ¿cómo pretendería tener un acuerdo satisfactorio si no sabe de verdad cuáles son los verdaderos intereses o de la empresa, o del empleado, o del manager? Entonces, eso para resaltar ese proceso que es tan importante. Y pues otra cosa que resaltaste es que hay que establecer los mecanismos para poder resolver. Entonces, en esta época pues, de la pandemia, no se ha podido hacer mediaciones presenciales, ¿cierto? Entonces, eso nos lleva a otro tipo de tema, que es la mediación online. La mediación online, tenemos entendido que en Chile es un tema que no se ha desarrollado. Digo, por nuestra parte, en Colombia, con la ley 527 del 99, se establece una autorización a la utilización de los medios electrónicos, y se reconoce una equivalencia funcional a todos los mensajes de datos. Equivalencia funcional quiere decir que es igual probatoriamente. El valor probatorio de esos documentos electrónicos va a ser el mismo que el valor probatorio de un documento físico, ¿sí? Y además, que la firma digital y la firma electrónica son reconocidas como firmas válidas con esa misma equivalencia funcional, ¿sí? Entonces, se ha también autorizado bueno, desde el decreto 417 que estableció la emergencia económica, también autorizó a hacer este tipo de gestiones, como la conciliación, que, repito, aquí en Colombia está reconocida la conciliación, más no la mediación como un modo de resolución de conflictos, pero se estableció que se puede generar negociaciones y conciliaciones a través de medios electrónicos. Tengo unos ejemplos en el ámbito internacional, o sea, para no hablar solamente acá del ordenamiento, sino dónde se ha usado este tipo de dinámicas virtuales en la mediación. Por ejemplo, en materia internacional de propiedad intelectual, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual ha generado muchas mediaciones online con empresas que se encuentran en Francia, en Holanda, y que tienen disputas sobre, por ejemplo, el contrato de software, la utilización de software. La patente ha sido motivo de disputa, pues se ha terminado, por ejemplo, por medio de la mediación. También en un conflicto de Odebrecht con una empresa de Costa Rica, se generó una dinámica de mediación, y finalmente pues, se terminó pagando
en el contrato de obra, mucho menos de lo que se hubiese pagado en un conflicto. Para dar algunos ejemplos, o sea, es algo que es viviente, es algo que de verdad funciona y pues que debe establecerse. Entonces, no sé, Soledad, y en Chile, ¿cómo funciona este tema de la mediación online? Y si es de verdad que no está permitido este tipo de dinámicas online. No, lo que pasa es que en Chile la tramitación judicial es electrónica y la tramitación de la mediación no está regulada por una ley general, entonces en cada ámbito del derecho hay mediación y por lo tanto cada ámbito del derecho se está adecuando a la mediación online. Por ejemplo, la Superintendencia de Educación, en materia de mediación en salud ya está haciendo online. Familia no se permitió online en el sector licitado, en fin. Entonces, no hay una regla general. En Chile no tenemos ley de mediación previa obligatoria en materia de civil y comercial. Por lo tanto, el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio, que brinda el mecanismo de mediación, es mediación contractual, convencional, voluntaria. Las personas quieren participar en el proceso de mediación. No tenemos una normativa que regule la mediación precisamente en el ámbito civil y comercial. Dicho esto, tampoco tenemos prohibición porque estamos en el ámbito privado, así que nosotros estamos haciendo mediación online, dado que nuestro reglamento de mediación nos permite comunicarnos con las partes de la manera que sea más adecuado, y por lo tanto decidimos hacerlo online porque es de alguna manera la forma en que las personas pueden acceder a la resolución de sus conflictos. Está discutiéndose el tema de si la reforma procesal civil va a seguir adelante. El Ministerio de Justicia ya anunció que la ley de mediación sí sigue adelante y en eso estamos, pero nosotros como Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago estamos haciendo mediación online, lanzamos un programa de 1000 mediaciones online y tenemos este ODR en materia de consumo. Así que está desarrollándose. No sé si hay preguntas, parece. Vale. Si quieres, o sea, bueno, para terminar, digamos que acá con la empresa Gurio, lo que estamos haciendo es que somos partnerios bueno, estamos asociados al sitio de internet Instant Mediation, que es una red internacional de mediadores donde hacemos mediaciones online, no solamente para los locales, sino también internacional. Y como la Convención de Singapur entra en vigencia en septiembre, que ya casi, o sea, todavía no está en vigencia, pero ya casi va a entrar en vigencia, entonces los acuerdos que se celebren internacionales van a tener fuerza ejecutoria y los acuerdos locales también tienen fuerza ejecutoria, inclusive si no están firmados, porque también esa es otra de las preguntas que la gente tiene, pero ¿cómo hacemos si no lo podemos firmar? Entonces, simplemente es por el proceso de mediación, queda establecido un acuerdo, así sea online. No requiere firma de las partes, ¿vale? Y se tiene que comprobar, bueno, eso ya son requerimientos específicos de la Convención de Singapur. Vale, ¿tienes algunos ejemplos, digamos, que quieras expresarnos, algún caso que en la empresa que te acuerdes o donde hayas tenido alguna anécdota para compartir? Bueno, la verdad es que en general todos los casos que nosotros vemos son de empresas. La gran mayoría son de empresas. A ver, que quiera compartir. Es bien particular de repente la situación que se da con las empresas familiares. La mediación es una herramienta muy buena en el caso de las empresas familiares. Hace un tiempo atrás me tocó un caso en donde estaba en juego de alguna manera la continuidad de la empresa entre los socios y el punto de inflexión era que la empresa era familiar. Sin embargo, el conflicto era tan grande que estaban dispuestos a romper esta empresa familiar
precisamente por no ponerse de acuerdo en cómo administrar la empresa familiar. Así que desarrollamos un proceso de mediación bien extenso, cuesta mucho a veces desarrollar la mediación precisamente por los abogados que no tienen formación en negociación y por lo tanto a veces no adhieren al proceso o dan información un poco equívoca. Sin embargo, finalmente cuando los directamente involucrados participan y los abogados comprenden en qué consiste la mediación, esta empieza a caminar. Además, yo les cuento que en general a mí me ha pasado, lo que está pasando acá en Chile, es que estamos realizando procesos de mediación sin cláusula escalonada en donde se contempla la mediación. Y por lo tanto, me ha tocado a veces hablar con empresas y decirles, oye, ¿sabes que hay una solicitud de mediación con tu empresa? Y me dicen, no, pero es que Soledad, que hay un error porque yo no tengo en el contrato esta cláusula. Entonces digo, no hay ningún error. Tu co-contratante quiere conversar contigo. Sabemos que no hay cláusula, pero quiere conversar contigo. Entonces me dicen, pero es que no tengo yo cláusula de mediación. Bueno, entonces si tú no quieres dialogar o tú no conversas, dímelo. Yo dejo acá anotado que tú no dialogas, que tú no conversas y no hay problema. Entonces al tiro paran y me dicen, no, ya, si tengo que, ya voy a ir a conversar. Y después pues llegan a acuerdos, en fin, nada, o sea, después resuelven el conflicto y la regla general es que después dicen, oye, qué bueno haber participado. Sí, es bastante, digamos que falta una cultura de diálogo, yo creo, en las empresas y para los abogados también. Ayer exponía yo que de verdad, si los abogados salieran con, no solamente con herramientas para enfrentar los procesos y los litigios, sino de gestión de conflictos, porque finalmente lo que hace un abogado es gestionar un conflicto. Lo que pasa es que es de otra forma, ¿no? Entonces, la forma de un abogado que no se dedica a la mediación es esa, que dejan un tercero la resolución del conflicto y simplemente pues, va a acompañar en un proceso, pero pues es muy importante, bueno, eso ya es tema de otro costal, pero yo quería simplemente decir que una frase que encontré que me pareció muy conveniente y muy diciente, de Tim Leverett, que es como el gurú del Silicon Valley, que ahora está pues muy de moda. Entonces él nos dice, usted debe tener una empresa que enamore, un negocio romántico. Entonces él decía eso. Y yo creo que con la implementación de la mediación en la empresa, de mediadores que además, que no sean externos a la empresa, sino además de mediadores que estén internos en la empresa, con las mismas personas, el personal, que esté formado a la gestión de conflictos en técnicas de comunicación, etcétera. Yo creo que se crea un ambiente interno también en la empresa que es mucho más llevadero, y cuando uno está enamorado, ¿qué hace? Pues uno da todo por el otro, ¿cierto? Entonces, cuando él nos dice tener un negocio romántico, una empresa que enamore, yo digo, es para abrazar a esa persona que está en la empresa o que contrata con la empresa, o su proveedor, un cliente externo, y se enamora de esa empresa. Entonces, es importante la mediación porque la mediación le va a ayudar a que su negocio se enamore. Cuando usted tiene clientes enamorados o tiene empleados enamorados, el empleado o el cliente va a estar con usted, ¿vale? Entonces, me pareció muy bonita esa expresión. Y bueno, decir que hay otro porcentaje, que es que más del 80% de cada persona está invertido en solucionar un conflicto. Es decir, que cuando usted recurre a la mediación, se estaría ahorrando un montón de tiempo que le va a ahorrar también a sus empleados y a los
y a los proveedores o a sus clientes, ¿vale? Entonces, no sé si haya preguntas o si, Soledad, tú quieras decir otra cosa. ¿Ya? No, para finalizar, hay una pregunta de Daniela. Daniela pregunta cómo se introduce la mediación para resolver conflictos en lo interno de la empresa. Mira, es súper importante esto porque en general lo que vemos, muchos manuales de buenas prácticas, códigos de conducta, protocolos, tú ves una gran cantidad de papeles y directrices respecto de cómo los empleados pueden o deben desenvolverse. Sin embargo, como no tienes un mecanismo efectivo de resolución de conflictos, lo que está pasando en la práctica es que quedamos en la buena práctica nomás, pero no logramos traducir o llevar a carne, por decirlo de alguna manera, estas buenas prácticas. Por eso, la introducción del mecanismo de mediación tiene que ver con hacer realidad esto que estamos hablando. O sea, si tú ves, por ejemplo, que el manual de conducta de tus funcionarios al interior de la empresa dice que tienen que comportarse de tal o cual manera y eso no se produce, ¿qué hacemos ahí? Desvinculamos al funcionario, no lo conversamos, no lo solucionamos, hacemos vista gorda, en fin. Entonces, incorporar la mediación al interior de la estructura organizacional tiene que ver con resolver las cosas que pasan en todas las organizaciones, porque conflictos van a haber siempre. El conflicto se puede abordar, el conflicto se puede intervenir, del conflicto se puede aprender, pero conflictos van a haber siempre, es parte del desarrollo humano. Entonces, lo importante sería que si está al interior de la empresa y tiene que ver con temas organizacionales, tiene que ser un tercero que sea imparcial, que esté revestido de esta imparcialidad y que se cumpla la confidencialidad, en fin, no puede ser la mediadora, la jefa de recursos humanos, evidentemente no, porque es una persona que toma decisiones. Entonces, tiene que tener una protección el que haga mediación organizacional para poder desarrollarlo. Lo que hacen muchas empresas es empezar a formar mediadores también. Por ejemplo, a mí me tocó formar mediadores en un establecimiento para un sector de Santiago, una zona de Santiago, diversos hospitales públicos que formaron mediadores para resolver los conflictos que se producían en los hospitales entre asistentes, TENS, enfermeras, médicos, directivos, en fin, y se formaron mediadores organizacionales que van dentro de la propia organización, pero tienen que estar bien legitimados, bien parapetados, por decirlo de alguna manera, y tener el respaldo de la organización para poder ejercer bien su función, para poder ser imparciales, en fin. Y hay otra pregunta del perdona, Soledad, que quería yo responderle a Daniela. Gracias por la respuesta. Daniela, nosotros como empresa, Goriu, estamos implementando este sistema de mediación en empresas que ya funciona muy bien en Francia. Lo estamos implementando y estamos proponiendo a las empresas implementar este servicio del que habla Soledad, formación en mediación, y también un servicio de mediación en los conflictos. Entonces, si les interesa el servicio, está nuestro contacto de Guriu, nos puede contactar y nosotros con mucho gusto hacemos eso, formamos en mediación e implementamos todo un sistema integrado de mediación en la empresa. ¿Vale? Gracias. Perfecto. Y hay otra pregunta que dice, en la actualidad, los procesos online, ¿cómo se consignan las firmas de las partes para el acuerdo conciliatorio? Bueno, acá todo hay un tema, porque lo que ha pasado en Chile es que las partes, si se trata de un acuerdo en que las obligaciones se cumplen inmediatamente, firman un acuerdo simple, no hay mayor problemática, pero si se requiere de un acuerdo en donde ellas están más tranquilas, que tengan mérito ejecutivo, tienen que ir a la notaría y no queda otra de firmar el contrato de transacción, firmar un contrato de transacción, porque nosotros en Chile aún no tenemos ley en este ámbito. Si quedamos con acuerdo simple, se puede utilizar una firma electrónica, pero no va a tener mérito ejecutivo. Por lo tanto, ahí vamos viendo caso a caso. Ahora, la regla general es que los contratos en materia de mediación se cumplen. Yo he visto contratos con cláusulas penales, con las penas del infierno y no se cumplen por escritura pública
pública, en notaría, todo, y no se cumplen. La mayor garantía de cumplimiento de los contratos en materia de mediación tiene que ver con el desarrollo del proceso. Así que, evidentemente, caso a caso va a haber que analizar cuál es el instrumento para que tenga mérito ejecutivo. Bueno, y acá en Colombia, para responder esa misma pregunta, acá en Colombia, como yo decía anteriormente, con la ley 527 del 97 están reconocidos los medios electrónicos como de una equivalencia funcional probatoria, es decir, la firma digital y la firma electrónica, que son dos procedimientos diferentes, que difieren en términos de su reconocimiento de valor probatorio, tienen efectos acá en Colombia, entonces no hay problema. Sí, es por un acuerdo internacional. La Convención de Singapur no exige la firma, sino simplemente exige una forma de probar que está de acuerdo y que ese proceso de mediación se dio por un acuerdo entre las partes, ¿vale? Pero no exige una firma. Y acá en Colombia no hay problema por ese reconocimiento de medios electrónicos. Entonces, de equivalencia de datos, de mensajes, eso. Entonces, para responder esa pregunta. Vale, No sé si haya otra pregunta. Hola Viviana, Soledad, hasta el momento no he visto más en el chat. Muchísimas gracias por su participación, su disposición, su tiempo para esta charla. Cualquier duda adicional que tenga algún participante me lo puede enviar al correo. Perfecto. Va a llegar un comentario. Perfecto. Cualquier comentario, encantada de poder resolverlo y agradecerles la invitación. Ojalá que haya sido de su utilidad y que se vaya abriendo campo a la mediación. Recordar que la mediación tiene que ver con la cultura de la paz y el diálogo en el mundo, así que es una tarea un poquito más grande que estamos desarrollando en todos los países, no solamente en Chile o en Colombia, esto es una cosa bastante más universal y si ustedes van a hablar a empresas alemanas, están hablando lo mismo, los expositores de la mediación están todos vivos hoy en día, así que es una nueva disciplina que se viene desarrollando desde hace un rato, pero que está permeando y que tiene que ver con la cultura de la paz y el diálogo. Así que muchas gracias por la invitación. A ti, Soledad, por atender la invitación. Soledad y Viviana por apoyarnos en esta charla. Y bueno, entonces si alguien tiene un comentario, una duda adicional, me la pueden enviar a mi correo y yo se la transmitiré a Viviana y a Soledad para que podamos darle respuesta. Muchísimas gracias Vale. a todos. Yo quisiera dejar mi correo para la persona que preguntó sobre el servicio. Mi correo es B como B, así pequeña, como decimos que B pequeña, romero@gorio, GORIOX.com. ¿Vale? Ese es el correo. ¿Lo puedo copiar? Yo lo tengo y lo puedo copiar. Claro, claro que sí, muchas gracias. Muchas gracias. Y Entonces, muchísimas gracias a todos los que estuvieron acá pendientes de esta charla y a Soledad, inmensa gratitud. perfecto. Cuídense. Les copié el correo de Viviana. Vale. Bueno. Que estén muy bien, hasta luego, gracias. Hasta luego. Adiós.